Cultivando la clase de fe de Dios. Toma 35 minutos leerlo. Capítulo 5. Cultivando la clase de fe de Dios. En el capítulo anterior, estudiamos lo que conlleva preparar nuestros corazones para entrar en la presencia de Dios y de esta manera, eliminar los obstáculos para recibir respuesta a la oración y que sea eficaz a los propósitos de Dios. En este capítulo, quiero examinar otra razón del por qué nuestras oraciones fallan en funcionar. Pudiera ser, porque a menudo tenemos el tipo de fe equivocada. No estoy diciendo que nos falta la fe. Yo lo que dije es que tenemos el tipo de fe equivocada. Entender los diferentes tipos de fe y cómo funcionan son preparaciones clave para orar. Todos vivimos por fe. Cada día usted y yo vivimos por fe. De hecho, todos viven por fe. Cuando leemos en la Biblia, el justo vivirá por la fe, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 1, Nueva Versión Internacional. Tenemos que definir lo que la Biblia quiere decir con esta declaración, porque la fe de alguna manera está funcionando en nuestras vidas, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Si vamos a hacer alguna clase de negocio con Dios, necesitamos estar aptos para funcionar en la fe de la que habla la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. A muchos de nosotros se nos enseñó que la fe es necesaria. Sin embargo, a nosotros generalmente no se nos enseñó cómo obtener la fe que agrada a Dios. ¿Qué es la fe? Primero, ¿cómo definimos la fe en términos generales? La palabra fe en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega, pistis, que simplemente significa creencia o confianza. Tener fe significa creer y tener confianza en las palabras que usted oye. Es creer en algo que no se ha visto, como si eso ya sea una realidad, y entonces hablar y esperar hasta que eso se manifieste. Todos viven por esta definición de fe, y las personas generalmente reciben lo que exactamente ellos tienen por fe. ¿Por qué? Hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios, para operar de la misma manera que Él lo hace, por medio de las palabras de fe. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió, Salmos 33, 9. Fuimos creados para operar de la manera que Dios lo hace, por medio de las palabras de fe. Dios creó creyendo en la realidad de lo que Él crearía, antes que Él viera su manifestación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Hebreos 11, 3. Dios no solo habló palabras para crear las cosas, sino que Él aún usó palabras para mantener el universo en movimiento. Hebreos 1, 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. Él habló, y el universo surgió. Él se mantiene hablando, y el universo se mantiene en marcha. El principio es este: cuando en oración pide por alguna cosa, usted debe comenzar a hablar de eso como si ya existe. Además, usted tiene que mantenerse hablando para ver su manifestación. Entonces, cuando le llega, no basta con recibirla de Dios. Usted debe ser capaz de cuidar eso con lo que Dios le ha bendecido. ¿Cómo va usted a cuidar lo que recibió? Hablando. Cuando el diablo trate de robárselo, usted debe decir, no. La fe me lo trajo. Por fe es mío. Esto me pertenece. Es por esto, que cuando usted pierde algo debido a las langostas, véase Joel 2, 25 y 26, usted puede recibirlo nuevamente. Cuando recibe algo de Dios, de acuerdo a su promesa, usted obtiene el título de propiedad de ello. Si Satanás le roba lo que usted ha recibido de Dios, ¿quién tiene el título de propiedad? Usted. Eso significa que usted todavía es el dueño de la propiedad, aunque él se haya posesionado de ella. Piense en algo que usted sabe recibió de Dios, pero que se le ha perdido. Usted puede apropiarse de la promesa que dice que todo lo que la langosta se comiere, Dios lo restaurará.
Entonces, usted puede utilizar su fe para comenzar a esperarlo. Cada vez que usted hable de ello, estará más cerca de conseguirlo. Y cuando llegue de regreso, vendrá multiplicado, de una forma u otra. El diablo pierde si roba lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos lo multiplicará. Si usted espera lo que Dios ha prometido, lo recibirá. Si no lo espera, no le llegará. La palabra de fe. En Romanos, leemos, pero la justicia que por la fe dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, Romanos 10, 6 al 8. ¿A qué se refiere este pasaje? La palabra de fe, versículo 8. ¿Dónde está? Está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Pienso que la palabra cerca tiene que ver con lo que usted escucha. Cuando usted enciende el televisor, palabras de fe, eso es, palabras que crean la materia prima, para lo que usted cree, están cerca de usted. Lo mismo es cierto cuando las personas le hablan a usted. Esto significa que la persona que se sienta cerca de usted es muy influyente. Lo que él o ella le dicen a usted entra por sus oídos. Los oídos son la puerta a su corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12, 34. Lo que usted dice es un reflejo de lo que está en su corazón, de lo que usted cree. A usted le gustaría tener lo que usted dice, porque Dios le ha dado la habilidad que él posee, expresión creativa, por medio de sus palabras. Así como Dios creó su mundo con sus palabras, así mismo usted crea su mundo con sus palabras. Una vez más, cada palabra es una palabra de fe. Por consiguiente, la fe es confianza en acción. De hecho, la fe es el más grande elemento en las civilizaciones avanzadas. ¿Qué quiero decir con esto? La fe humana ha dado nacimiento a grandes logros y continúa haciéndolo. Nada es más poderoso en el mundo que creer. Todos los pueblos en el mundo que hayan tratado con el desarrollo humano estarán de acuerdo con este hecho. ¿Por qué? Porque la confianza crea su vida, y eso significa la fe, creer en las cosas que usted no ha visto todavía, a tal punto que usted actúa hasta que llegan a ocurrir. Es por medio de la fe que la persona crece y tiene éxito en su experiencia personal. Esta es una verdad crucial que debemos recordar. La fe es confianza activa. Es fe combinada con certeza y acción. ¿Ha esperado usted fallar y falló? Eso es fe. Usted espera no recibir un préstamo, de manera que usted se lo niega yendo camino al banco. Usted se dice a sí mismo las razones por las que no debe recibir el préstamo. Usted se predica a sí mismo de este modo, de nada sirve que vaya, pero permítanme probar de todas maneras. Cuando usted no lo obtiene, confirma lo que creyó diciendo, tal como me lo esperaba. Algunas veces Dios no contesta nuestras peticiones, porque Él sabe que no serían buenas para nosotros. Yo creo que algunas veces Dios no contesta nuestras oraciones, porque Él entiende cuán poderoso es el principio de la fe, y sabe que lo que estamos pidiendo no sería bueno para nosotros. Quizás usted ha estado pidiendo por largo tiempo que Dios le hable. Muchos de nosotros hemos orado de esta manera: oh, Señor, háblame. Dime esto o aquello, dirígeme en esto. Oh, Señor, ya no oigo tu voz. No me hablas. Con vehemencia queremos que Dios nos hable. El libro de Santiago dice que el hombre justo es pronto para oír, tardo para hablar, Santiago 1, 19. En otras palabras, podemos hablar demasiado por cosas equivocadas. Dios no nos contesta, porque Él no quiere que tengamos lo que no es correcto para nosotros. Dios quiere que le hablemos. Por consiguiente, Él quiere que oremos de manera que reflejemos la fe que Él da, porque tal oración está basada en sus buenos propósitos para nosotros. Tener el tipo de fe de Dios. Hemos discutido todos los principios de cómo funciona la fe. Sin embargo, quiero hacerles notar la calificación que Pablo dio en Romanos 10. Él dijo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10, 8, el énfasis fue añadido.
Pablo dijo que la palabra de fe que él quería plantar en el corazón de los creyentes era la que él estaba predicando, la que fue dada por Dios. Una de las ilustraciones más importantes concernientes a la fe y la oración se encuentra en Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, Marcos 11, 12 al 14. ¿Qué hizo Jesús? Él usó palabras. ¿Qué clase de palabras usó él? Palabras de fe. Recuerde que la fe es confianza activa. Cuando él le habló al árbol, él activó la fe de que el árbol moriría. ¿Sabía usted que hay pruebas científicas del poder de la palabra hablada? En cierta ocasión vi un programa de National Geographic, por televisión, el cual describía cómo crecen las plantas. El programa informó sobre el estudio de la diferencia entre hablarle a las plantas positivamente y hablarles negativamente. En un experimento, las personas le hablaron a las plantas cosas positivas, tales como, tú eres bella. Estás creciendo muy bien. Las plantas florecieron. Con un grupo diferente de plantas, las personas dijeron, te estás marchitando. Eres fea, y palabras negativas similares. Las plantas se marchitaron. ¿Qué le pasó al árbol al que Jesús habló? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, Marcos 11, 20 y 21. La mayoría de las traducciones dan la respuesta de Jesús como, tened fe en Dios, versículo 22. Aunque esta no es la manera en que está escrito en el original griego. Su traducción literal es, tener el tipo de fe de Dios. Lo que usted escuchó, creará fe, para lo que usted está escuchando. Entonces lo que usted habla le sucede. Es por eso que Jesús dijo que si queremos operar como Él lo hace, tenemos que tener el tipo de fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 23 y 24. Si usted escucha una buena enseñanza por 1 hora y luego escucha una conversación negativa por 2 horas, lo que usted va a tener es fe de lo negativo. La Biblia dice que, la fe viene como resultado de oír, Romanos 10, 17, Nueva Versión Internacional. Inicialmente la fe no solo viene por el oír. Viene por oír continuamente. Si usted escucha una buena enseñanza por 1 hora, y luego escucha una conversación negativa por 2 horas, lo que usted va a tener es fe de lo negativo. La fe viene de la palabra que está cerca de usted. Es por eso que soy cuidadoso acerca de la compañía con quien ando. Quiero rodearme de personas que hablan palabras que producen la fe de Dios, porque esta es la clase de fe que debemos tener. Continuamente debemos ser conscientes de que además del tipo de fe de Dios, nos rodean otras clases de fe. Le animo a que examine la compañía con que anda, examine lo que usted escucha y de quien lo escucha, examine los libros que lee, la música que escucha, las películas y vídeos que mira, y a la iglesia a las que asiste, porque usted va a hacer lo que escucha y va a hablar lo que oiga. Casi puedo decir, la clase de compañía que una persona frecuenta por lo que él dice y de la manera en que actúa. Puede que él demuestre cierta actitud antes y de repente cambie. Eso quiere decir que él ha estado escuchando a alguien. La fe en Dios viene por su palabra. ¿Cómo obtiene usted el tipo de fe de Dios? Recuerde que Romanos 10, 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Una vez más, todo lo que está en su corazón, sale por su boca. En este caso podríamos definir, corazón, como el subconsciente. Es donde usted almacena todo lo que ha estado escuchando. Asimismo, lo que sale de su boca crea su mundo, porque usted es casi como Dios de la manera que usted funciona.
Todo lo que usted hable tiene el poder de que ocurra. Quiero que usted recuerde esta verdad, porque va a ser la prueba más grande de su fe. ¿Qué dice usted en medio de las pruebas? ¿Qué dice usted cuando está ante la adversidad? ¿Qué dice usted cuando las cosas no van como usted quiere que vayan? Lo que usted ha estado escuchando saldrá de su boca, porque eso es lo que está en su corazón. Por eso es tan importante tener una dieta constante de la palabra de Dios, para que ésta pueda impregnar su corazón. La palabra nutrirá su corazón, así cuando usted experimente los problemas, la palabra será la que brote de su boca y usted creará lo que la palabra dice. Pablo dice que la palabra que está cerca de usted es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. ¿Cómo es una persona salva? Confiesa con su boca y cree en el corazón. Para algunas personas, es difícil entender el nacer de nuevo, porque piensan que hay que sentirse conectado a la actividad sobrenatural de Dios. En otras palabras, ellos dicen, hice esta oración, pero no siento nada. Ese precisamente el error de ellos. La Biblia dice que si una persona quiere ser salva, necesita creer y hablar, no sentir. ¿Qué efecto tienen las palabras en su vida? Es interesante que la Biblia nos revele lo que tenemos que decir para ser salvos. No lo deja a discreción nuestra. Para ser salvo, una persona debe decir con su boca, Jesús es el Señor, versículo 9. Nosotros decimos, Dios. ¿Puedo hacer algo más emocionante que eso? ¿Podría tener una luz que brille desde el cielo? ¿Podrías dejarme caer y sacudirme o algo parecido? No me digas que hable nada más. Pero Dios dice, así es como funciona la fe. La salvación ocurre cuando usted confiesa con su boca y cree en su corazón. Quiero que entienda esta verdad, porque es decisivo para su vida y sus oraciones. Su salvación viene de la confesión de su boca y de lo que crea en su corazón. Cuando usted confesó su fe en el Señor Jesús, Él realmente, en verdad, sin dudas, llegó a ser su Señor. A la luz de esta verdad, considere lo siguiente, si por sus propias palabras usted dice haber nacido de nuevo, si se puede mantener alejado del infierno y va al cielo. ¿Qué efecto tienen en usted el resto de palabras que habla? Las personas dicen cosas como estas, tengo el infierno en la tierra, y probablemente estén en lo correcto. Ellos lo dicen, por tanto, el fuego se les ha hecho un poco más caliente. Usted puede ser afectado positiva o negativamente por medio de lo que usted dice y cree. ¿Cómo se aplica este principio a la oración? Lo que más se continúa diciendo, es lo que recibirá. Si usted ora por algo, pero luego empieza a decir lo contrario, usted obtendrá lo que dice. Estudiemos más detenidamente esta declaración, Jesús es el Señor, Romanos 10, 9. La palabra, Señor, significa, propietario, o dueño. Si sustituimos la palabra dueño por Señor, podemos decir, que somos salvos confesando con nuestras bocas que Jesús es mi dueño. Él posee toda mi vida, todo por entero, cuerpo, mente y espíritu, pasado, presente y futuro. Él posee mi cuerpo, ya no puedo llevar más mi cuerpo a cualquier parte donde yo quiera. Él posee mi mente, ya no puedo poner más cualquier cosa dentro de mi mente. Él posee mi espíritu, no hay espacio para el diablo allí. Él posee mi carro, no puedo usarlo para hacer cosas negativas o malas. Él posee mi casa, ya no puedo hacer cosas inmorales en ella. En otras palabras, si Él es verdaderamente su Señor, entonces demuéstrelo con sus actitudes y acciones. Leemos en 1 Corintios, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os haga saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 2 y 3. Conectemos el pasaje de arriba con Romanos 10. Usted es salvo por confesar que Jesús es el Señor, y usted no puede decir esto, a menos que el Espíritu Santo lo considere apto.
Usted no puede fingir esta confesión, diciendo que Jesús es su Señor y luego haciendo lo que a usted le plazca hacer. Si usted dice que Jesús es su Señor, pero usted no vive como si Él poseyera su vida, entonces usted lo está insultando a Él. Probablemente, usted conoce personas que se dicen ser creyentes, que claman haber aceptado a Cristo como Señor, pero su estilo de vida no ha cambiado. Todavía, son ambiciosos, chismosos, mentirosos, ladrones, bebedores, usan drogas o viven en adulterio, pero van a la iglesia a tomar la Santa Cena. Ellos dicen que Jesús es el Señor, pero no están viviendo en el Espíritu de Cristo. Cuando usted verdaderamente cree y confiesa, Jesús es mi Señor, todo el cielo entra en acción para asegurar que recibe el Espíritu Santo, porque el cielo reconoce la palabra de fe. Después de que usted ha hecho su confesión, necesita mantener esa realidad en su vida. Usted necesita continuar afirmando, Jesús es mi Señor. Dios sabe si usted es serio en su confesión, porque el Espíritu Santo puede confirmarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, Romanos 10, 10 y 11. Cuando usted declara que Jesús es su Señor, usted tiene que confiar en él verdaderamente. Si usted se mantiene creyendo en eso y declarándolo, la Biblia dice que usted no será avergonzado. Si usted se mantiene confesando y creyendo, usted no será avergonzado. Suponga que usted le dice a las personas, he confesado a Jesús como mi Señor, y ahora soy hijo de Dios. Ellos podrían contestarle, bien, ¿cómo podemos saber eso? Todavía eres la misma persona que siempre conocimos. Pero si usted se mantiene confesándolo y creyéndolo, usted no será avergonzado. Ellos verán la diferencia en usted. Ellos van a saber que algo ha ocurrido. Si usted se mantiene en su palabra, y hace su palabra, Él, verdaderamente llegará a ser el Señor de todas las áreas de su vida. He oído personas decir que Jesús es Salvador, pero no Señor en la vida de alguien. Pienso que eso es imposible. Creo que decir eso sería como decir, si Jesús no es el Señor de todo, por consiguiente, Él no es Señor del todo. No puede tenerlo a Él como Salvador, y no como Señor, porque entonces usted no estaría reflejando verdadera fe en Él. Plantados por la palabra. Conectemos esta idea a la oración. Se aplica el mismo principio. Si usted cree en lo que ora, y le pide a Dios que solucione alguna situación en su trabajo, una relación, o una idea que Él le ha dado para un negocio, si usted confiesa y mantiene la verdad de Dios concerniente a su situación, usted no será avergonzado. Por ejemplo, Dios ha prometido, que si vivimos justamente y nos deleitamos en su palabra, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Salmos 1, 3. Usted mismo puede reclamar para sí, lo que las Escrituras dicen, soy como árbol fructífero plantado junto a corrientes de aguas. Mi trabajo es como un árbol, mi relación es como un árbol, plantado junto a ríos de agua. Que producirá desarrollo, reconciliación, en su tiempo, y todo lo que haga prosperará. Si usted declara eso en oración y luego se mantiene diciéndolo y creyéndolo, Dios le dice, no serás avergonzado en relación a eso. Cuando usted está conectado a la palabra de Dios, usted dará fruto en su tiempo. El primer día que usted reclama la promesa de Dios, puede que las personas comiencen a reírse y decir, no he visto ningún cambio en tu vida. El tercer día, puede que ellos todavía se rían de usted. No obstante, continúe diciéndolo y creyéndolo. Si Dios lo ha prometido, Él quiere que usted se lo reclame. Él dice, no serás avergonzado. Al final, usted será el único que estará riendo, y con gozo. Pese a todo, usted debe mantenerse creyendo. Es por eso, que si usted es una persona justa viviendo por fe, debe mantener compañía con el mismo tipo de personas. Es difícil comenzar a creer y luego pasar la mayor parte del tiempo rodeado de personas que no están viviendo en la fe, porque entonces usted empieza a tomar esas actitudes, las cuales podrían aniquilar su fe.
La Biblia dice que Cristo nos lava por medio del lavamiento de agua, por medio de la palabra, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. En la Biblia, el agua es usada como un símbolo de la palabra de Dios. El árbol mencionado en el Salmo 1, 3, está plantado junto a corrientes de agua. Está saludable y produce fruto, porque está junto a las aguas y puede absorber el agua por medio de sus raíces. De la misma manera, usted debe estar conectado a la palabra de Dios, para que pueda fluir continuamente en su vida. Entonces usted dará su fruto en su tiempo. Puede que usted no pueda ver la respuesta a su oración en ese momento, pero la temporada está por llegar, porque la palabra está fluyendo dentro de su vida. Todos los que se burlaron de su confianza en Dios, van a ver el fruto en usted. Su temporada está en camino. Así que, usted puede decir, no he visto ningún resultado todavía, pero en el árbol hay fruto. ¿Cómo usted se mantiene creyendo? Usted tiene que ser plantado. Plántese usted mismo, en un lugar donde la palabra es común, y las personas a su alrededor están continuamente hablándola y viviéndola. Mientras más tiempo usted pasa en la palabra, más se transforma su mente. Usted comienza a pensar diferentemente. Cuando usted está constantemente alrededor de algo, cuando usted se mantiene escuchándolo, eso llega a ser parte de su corazón. Usted comienza a creer que eso ocurrirá, y esa confianza se reflejará en lo usted dice. Luego el fruto comenzará a salir. Algunas de las cosas por las que usted ha estado orando ahora no se han manifestado, porque todavía no es el momento. Por consiguiente, entre la semilla de la oración y la manifestación del fruto, usted debe permanecer en la ribera, leyendo, meditando, hablando, viviendo, respirando la palabra. Plántese usted mismo. Para mantenerse creyendo, usted tiene que mantenerse tomando la palabra. De hecho, los creyentes debemos ser como riberas los unos a los otros. Cada vez que se vean el uno al otro, deben edificarse mutuamente con la palabra. Una de las maneras como podemos hacer esto es hablando entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Efesios 5, 19. También tenemos que recordarnos unos a otros, que debemos seguir creyendo, aunque el tiempo no haya llegado todavía. Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10, 11 y 12, el énfasis fue añadido. ¿A quién bendice Dios? A todos los que le invocan. ¿Por qué? Por su fe. Cuando usted confía en Dios, y cree en lo que le ha prometido, Dios dice, que Él lo reivindicará al final. Él va a darle a usted tal bendición, que las personas van a mover sus cabezas y dirán, cuéntame acerca de tu Dios. Luego usted les pasará la palabra de fe a otros. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, 14 y 15. La fe es un ministerio que Dios da. Él envía la palabra de fe, y Él nos usa para que se la llevemos a otros. Viviendo en la realidad. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, 17, Nueva Versión Internacional. De nuevo, la fe viene por el oír. Hay fe positiva y hay fe negativa, y ambas llegan por el mismo medio. Llegan por lo que usted escucha y cree. La fe, la confianza activa y la expectativa llegan por medio de lo que escuchamos. La palabra de Dios debe ser la fuente principal que escuchamos, para profundizar nuestra fe. La palabra de Dios debe ser la fuente principal que escuchamos. Usted podría vivir en una sociedad donde todos viven deprimidos, y usted es la única persona feliz. Es muy posible.
Cristo lo hizo por 33 años. Las personas alrededor de él estaban deprimidas, sin embargo, él decía cosas como, tened ánimo. Véase, por ejemplo, Mateo 14, 27, Marcos 6, 50, Juan 16, 33. Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo cuando se encontraban mar adentro, en medio de una fuerte tempestad, Mateo 14, 22 al 33. La mayoría de personas responderían, no puedes estar hablando en serio. No hay nada por lo que debamos estar contentos. Hay una tormenta, el barco se está destruyendo, el mástil se está cayendo, nos estamos hundiendo, y tú dices, tened ánimo. No puedes ver la realidad. ¿Verdad? ¿Le suena eso familiar? Cuando usted expresa fe, algunas personas le dicen, no te estás enfrentando a la realidad. Hemos sido entrenados para pensar que la realidad es lo que podemos ver. En realidad y sin embargo, la persona que no vive en la fe es la única que no vive en la realidad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. La fe es su título de propiedad. El título de propiedad es la evidencia o prueba de una posesión legal de una persona. Por consiguiente, la fe es la prueba de la posesión de lo que está orando. Por lo tanto, usted debe asegurarse que está ejerciendo el tipo de fe de Dios. Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, Juan 15, 7. En realidad lo que él estaba diciendo era, hagan lo que yo les digo. El tipo de fe de Dios, pone su confianza plena en la palabra de Dios. Cuando uno de sus discípulos se decidió a darle su propia opinión a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, Mateo 16, 21 al 23. Instantáneamente Jesús rechazó a Pedro diciéndole que no estaba hablando las cosas de Dios. ¿Qué estaba escuchando Jesús? Él estaba escuchando de Pedro decir algo que contradecía la voluntad de Dios. Por consiguiente, en el fondo, lo que él le dijo a Pedro fue, tus palabras son contrarias a las mías. Tú me estás sirviendo de tentación. Pedro estaba diciendo algo que no era de Dios. Estaba hablando en el lenguaje equivocado. Es interesante notar que más tarde se refirió a Satanás como al adversario, primera de Pedro 5, 8. La palabra griega para adversario significa oponente. Satanás es el único que habla lo opuesto a la palabra de Dios. Debemos tener cuidado de no hablar el lenguaje equivocado al orar por cosas adversas a la palabra de Dios. Necesitamos también ser cuidadosos de no escuchar a personas que nos dicen lo contrario a la palabra o porque algo no puede ser logrado cuando Dios dijo que se podía. La meta de Satanás es alimentarlo a usted con palabras contrarias a las palabras de Dios. De este modo, produce fe para destrucción y muerte. Manténgase creyendo y hablando acerca de la bondad de Dios y las imposibilidades que Dios puede lograr. La Biblia dice que Dios cumple su palabra y llama las cosas que no son, como si fuesen, Romanos 4, 17. Afirme en su corazón, este es el principio de un nuevo estilo de vida de fe para mí, el tipo de fe de Dios. Toda oración debe ser una oración de fe. Oremos juntos. Padre Celestial. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10, 8. Oramos para que pongamos nuestra confianza en ti y en tu palabra, en vez de las palabras de fe de nuestro derredor, que son contrarias a tu verdad.
Perdónanos por pasar más tiempo morando en nuestros propios planes, ideas, escenarios, análisis y esquemas que tomando tu palabra en nuestros corazones y viviéndola. Enséñanos las verdades de tu palabra y permítenos confiar en ti solamente. Oramos en el nombre de Jesús, quien es la palabra viva. Amén. Pregúntese usted mismo. ¿Cuánto tiempo paso en la palabra de Dios, en comparación a tomar otras perspectivas de la televisión, cine, libros, revistas e Internet? ¿Qué me influencia más, la palabra de Dios u otros dichos? Si la fe es confianza en acción, ¿qué dicen mis acciones acerca de lo que creo? ¿Qué pensamientos negativos e ideas he permitido que impregnen mi vida? Hay personas en mi vida que negativamente tienen más influencia sobre mí que yo positivamente en ellos. Pasos de acción. Haga una lista de cualquier pensamiento negativo que usted tenga o que otros dicen de usted durante el día. Por la tarde revíselos y contraatáquelos con lo que Dios dice en su palabra. Comience a desarrollar el tipo de fe de Dios, tomando una situación en su vida y encontrando lo que la palabra de Dios dice acerca de ella. Establezca su descubrimiento, ore por la situación a la luz de ellas y aférrese a la palabra de Dios cuando sea tentado a dudar. Disminuya la cantidad de tiempo que usted pasa con personas negativas y aumente el tiempo con aquellos que están leyendo y viviendo la palabra. Si su esposa e hijos son negativos, viva de manera que exprese su propia fe y hábleles de la palabra de Dios cada vez que tenga oportunidad. Desafío. Esta semana, pase por lo menos la misma cantidad de tiempo en la palabra como lo hace viendo televisión. Fin del capítulo 5 del libro. Entendiendo el poder y el propósito de la oración. Dr. Myles Munroe. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Nómbralos. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús. Para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir, Jesucristo es tu Señor, significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará.